Bien, aquí en este video se resuelve un problema que tiene que ver con un tren de poleas. Un tren de poleas, como ya lo hemos mencionado, es un conjunto de poleas que se encuentran unidas unas con respecto a otras a través de bandas o correas. En este problema se pide calcular la velocidad de giro en cada eje. Vemos que aquí tenemos tres ejes, uno aquí, otro acá, en el cual están montados dos poleas, y este eje que sería el de salida. Para iniciar vamos a numerar nuestras poleas iniciando con el número 1 para la polea motriz. Esta sería nuestra polea motriz. La siguiente polea, que sería la del diámetro de 600 milímetros, sería la polea número 2. Vean que esa polea es una polea transmitida. Después llamemos a esta la polea número 3 y a la polea de salida vamos a llamarle 4. Entonces en este tren de poleas tenemos 4 poleas. Para calcular la velocidad de giro en cada uno de los ejes utilizaremos la siguiente ecuación, que nos da la relación de transmisión. La velocidad de la polea 1 dividido entre la velocidad de la polea 2 es igual al diámetro de la polea 2 dividido entre el diámetro de la polea número 1. Cualquiera de estos cocientes, es decir, la velocidad 1 entre la velocidad 2, el diámetro 2 entre el diámetro 1, se conoce como relación de transmisión. En la mayoría de la literatura utilizan una letra I para denotar esa relación de transmisión. Y ese número, esa relación de transmisión, es precisamente el cociente ya sea de las velocidades o de los diámetros. Bien, vamos a calcular la velocidad de giro del eje donde se encuentran montadas las poleas 2 y 3. Eso podemos hacerlo utilizando la ecuación que ya he escrito. Y despejaríamos de esa ecuación la velocidad 2. Observen que tenemos un cociente, entonces esta ecuación la podemos escribir como la velocidad 1 por el diámetro 1, que es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2. Finalmente, despejando la velocidad 2, lo que obtendríamos, ese diámetro 2 se está multiplicando, lo tendríamos dividiendo del lado izquierdo. La velocidad 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2. Sustituimos los valores, teniendo presente que tenemos que utilizar las mismas unidades. Se sugiere que los diámetros estén escritos en milímetros y las velocidades en revoluciones por minuto. Este diámetro y esta velocidad serían mi diámetro 1 y mi velocidad 1, ya que corresponden a la polea número 1. El diámetro de 600 milímetros correspondería a la polea número 2 y entonces podemos calcular la velocidad a la que estaría girando esa polea. Vean que la velocidad a la que gire esta polea va a ser precisamente la velocidad a la que va a estar girando también el eje. Entonces el número de revoluciones por minuto que tendría la polea 2 y 3 van a ser la misma que tenga el eje sobre el que se encuentran montados. Sustituimos los valores. La velocidad 1 es de 200 revoluciones por minuto. El diámetro 1 es de 15 centímetros, es decir, 150 milímetros.
y esto lo dividimos entre el diámetro 2, que es de 600 milímetros. Realizando las operaciones vemos que la velocidad 2 es igual a 50 revoluciones por minuto. Milímetro con milímetro se van a anular. Ahora vemos que como la polea 2 está montada en el mismo eje que la polea número 3, entonces la velocidad de la polea número 3 también es de 50 revoluciones por minuto. Velocidad 3 o la velocidad de la polea 3 es igual a 50 revoluciones por minuto. Ahora tenemos que calcular la velocidad de giro del eje en el que se encuentra montado la polea número 4 y para ello podemos utilizar la misma ecuación, pero ahora teniendo las velocidades de la polea número 3, la velocidad de la polea número 4, la velocidad de giro y sus diámetros. El diámetro de la polea 4 dividido entre el diámetro de la polea 3. Vemos que de esta ecuación, o en esta ecuación podemos calcular tanto las velocidades como los diámetros. ¿De acuerdo? No solamente nos sirve para calcular las velocidades, también en caso de que se nos preguntara cuál sería uno de los diámetros, podríamos despejarlos de estas ecuaciones. Despejando de esta ecuación la velocidad a la que gira la polea número 4, lo que tendríamos es la velocidad 3 multiplicada por el diámetro 3 dividido entre el diámetro de la polea 4. Sustituyendo los valores, la velocidad 3 es de 50 revoluciones por minuto. Esto multiplica al diámetro de la polea número 3, que es de 100 milímetros, y lo dividimos entre el diámetro de la polea número 4, que es de 50 centímetros, es decir, 500 milímetros. Resolvemos y la velocidad 4 sería igual a 10 revoluciones por minuto. Para calcular ahora entonces la relación de transmisión desde nuestro elemento motriz hasta la polea última, nuestra polea que podríamos decir nuestra polea transmitida, tendríamos entonces que la velocidad 1 entre la velocidad de la polea número 4 es igual a 200 revoluciones por minuto dividida entre 10 revoluciones por minuto. Aquí tendríamos una relación de transmisión de 20 a 1. Esta sería nuestra relación de transmisión de 20 a 1. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos una velocidad de entrada mayor y en revoluciones por minuto una velocidad de giro mayor de 200 revoluciones por minuto y como salida tendríamos 10 revoluciones por minuto. Cuando tenemos un sistema en el cual se tiene una entrada de revoluciones por minuto mayor
y se reduce se conoce precisamente como un reductor. Cuando tenemos una relación de velocidades en la cual nuestro elemento motriz tiene un menor número de revoluciones por minuto que nuestro elemento de salida, entonces se conoce como multiplicador. Si en este problema se nos hubiera pedido calcular la relación de transmisión de todo el problema sin tener que hacerlo eje por eje, podríamos haber utilizado la siguiente ecuación. En este caso que tenemos 4 poleas, la velocidad de la polea 1 dividido entre la velocidad de la polea número 4 es igual al producto de los diámetros de las poleas transmitidas. Las poleas transmitidas tendrían los números pares, es decir, el diámetro de la polea 2 multiplicado por el diámetro de la polea número 4 dividido entre el producto del diámetro de la polea 1 por el diámetro de la polea número 3. Déjenme regresar para explicar un poquito lo que acabo de decir. Esta polea, la polea número 1, se consideraría como polea motriz. Esta, a través de la correa o banda, está transmitiendo el movimiento a la polea número 2. Entonces la polea número 2 sería una polea a la que llamamos polea transmitida o conducida. Esta polea número 2 está montada sobre el mismo eje que la polea número 3. Entonces a través del eje se transmite el movimiento a la polea número 3. Esta polea se conocería nuevamente como una polea motriz, dado que es la encargada de transmitir o conducir el movimiento a través de la correa a la siguiente polea, en este caso la polea número 4, que sería una polea transmitida. Observen entonces que todos los números pares, si iniciamos con esta, siempre llamando 1 a nuestra polea motriz, la siguiente polea sería conducida. Luego tendríamos una polea motriz y después una polea conducida, por lo que coincide que las poleas motrices tendrían números impares y las poleas conducidas tendrían números pares. Podemos ver entonces que la relación de transmisión, la relación o la comparación entre las velocidades, la podríamos escribir si tuviéramos un mayor número de poleas como el producto de los diámetros de las poleas conducidas, es decir, las que tienen números pares, dividido entre el producto de los diámetros de las poleas que son motrices. Vamos a ver que obtenemos la misma relación de transmisión que obtuvimos hace un momento al ir calculando eje por eje o polea por polea, por pares de poleas, ¿de acuerdo? Velocidad 1 entre velocidad 4 es igual al producto de los diámetros. 600 milímetros, que es el diámetro de la polea número 2, multiplicado por el diámetro de la polea número 4, que es de 500 milímetros, dividido entre el producto de los diámetros de la polea número 1, 150 milímetros, multiplicado por el diámetro de la polea número 3, que es de 100 milímetros. Velocidad 1 entre velocidad 4 es igual a... Tendríamos este resultado, que simplificando nos queda nuevamente una relación de 20:1. Vean también que podemos utilizar esta ecuación para poder calcular cualquiera de las variables, ya sean velocidades o diámetros, teniendo todos los demás elementos restantes conocidos. Y si les gustó este video, denle un like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós!